Chile comparte con la CPI antecedentes y elementos sobre el asesinato de Ronald Ojeda. Y como era de esperarse, el régimen de Maduro acusa a Chile de intentar una ridícula maniobra al acudir a la CPI para denunciar el crimen de este exmilitar venezolano. Un juez federal de Estados Unidos impide temporalmente al gobierno de Trump deportar a inmigrantes a lugares que no sean su país de origen. Y los primeros beneficiarios del parol humanitario han recibido un mensaje para irse del país, autodeportarse o correr riesgo de deportación. Y en medio de la incertidumbre económica más grande de todos los tiempos, o de los últimos tiempos, quise decir, el caradurismo de Maduro ya rompe cualquier límite y asegura que la economía de Venezuela viene en crecimiento continuo. No tienen vergüenza. Comenzamos. Cuando usted mira a estos esbirros del chavismo actuar de la manera en que lo hacen, sin un ápice de humanidad y cometiendo sin ningún decoro los crímenes más horrendos en contra de sus conciudadanos, es inevitable preguntarse, ¿qué pasa por la mente de estos dementes? ¿Cómo no les remuerde la conciencia y salen luego a mentir de manera descarada ante las cámaras o a pintarle la cara al rebaño que los sigue con las mismas falacias y falsas promesas de los últimos 25 años? Mi tesis es que, embriagados de poder y con un compás moral totalmente roto desde sus inicios, y me refiero antes del golpe de Estado, sumado por supuesto al resentimiento, los traumas infantiles y los complejos, crearon un cóctel extremadamente dañino que se implementó dentro de ellos como una firma de autor, y que a medida que fueron consolidando su demoníaco plan destructivo, esas líneas que todos nos marcamos para no cruzar fueron pulverizadas en la ambición desmedida de cada uno de estos sujetos. De manera tal que lo que para usted o para mí significa hacer una parada de 2 segundos en lugar de 3 cuando hay un stop en la vía, para ellos han cruzado límites de esas líneas tan grandes que significaría lo mismo secuestrar, torturar, destruir, violentar y matar a cualquiera que no piense como ellos. El asesinato de Ronald Ojeda es una lamentable muestra que estos tipos del régimen ya cruzaron todas las líneas posibles dentro de su película y que se creen realmente omnipotentes y omnipresentes. Unas especies de deidades del mal que pueden hacer y deshacer sin consecuencia alguna. Pero les salió mal. Como siempre le digo a Diosdado, tú no eres el más malo. Siempre hay uno más malo. El régimen tiene ahora una roca en el zapato, de la cual difícilmente se van a librar de una manera fácil. El ministro chileno de Exteriores, Alberto Van Klaveren, se reunió hoy con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, o cenicero de moto, como usted prefiera llamarlo, a quien entregó antecedentes y elementos sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y se planteó la posibilidad de una cooperación más estrecha entre la investigación de Chile y de la CPI sobre Venezuela. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, que participó en esa visita, fue el que entregó, de hecho, los antecedentes y los elementos sobre el crimen de Ojeda. Chile considera que esta información de contexto puede ser utilizada para la investigación que está abierta por la CPI de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que la hipótesis indagatoria de la justicia chilena apunta a la posibilidad de un móvil político, así como a la intervención de agentes extranjeros. Valencia y Van Klaveren se vieron este viernes en la CPI con el fiscal Khan, la presidenta Tomoko Akane y el secretario de la Corte Osvaldo Zavala Giler. En una entrevista con EFE al término de esas reuniones, que tenían agendadas para el viernes en La Haya, el ministro explicó que a su país le interesa compartir con la CPI algunos avances de la investigación que se están realizando en el Ministerio Público de Chile en torno al alevoso crimen del que fue objeto el exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El móvil de este crimen fue un móvil claramente político, no fue un crimen normal, no hubo una petición de rescate, no hubo un secuestro que perteneciera a lo que es un fenómeno normal de delincuencia en nuestro país. Obviamente había una línea de investigación que conducía a un móvil político y ese móvil político podría estar asociado a la acción de agentes de otro estado y eso obviamente significa una situación especial de gravedad para Chile, advirtió el fiscal.
Sobre los posibles vínculos de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, el ministro subrayó que no hay que descartar la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por integrantes de una célula o un grupo de esa banda, pero considera difícil encontrar una motivación interna de esta para cometer un crimen de esa naturaleza. Las líneas de investigación apuntan a un crimen por encargo, como ya la mayoría sabemos e intuimos, y hay que preguntarse, ¿quién hizo ese encargo? ¿Quién tuvo interés en eliminar a un miembro de la oposición venezolana que además incluso había participado en algunas acciones con colegas exmilitares en la propia Venezuela? Esto lo señaló el ministro, que dijo no tener respuesta oficial todavía porque obviamente tiene que ser probada por los tribunales chilenos. El disidente del régimen de Maduro y asilado político en Chile, Ojeda, fue secuestrado un 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes chilenos, como usted recordará. Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban en calzoncillos de su apartamento en Santiago y su cadáver luego fue localizado 10 días después, sepultado bajo un bloque de cemento en las afueras de la capital. Hasta el momento han sido identificadas al menos 16 personas como participantes en ese crimen, entre ellos 7 en Chile, 2 en Colombia y otros 2 en los Estados Unidos. Los detenidos son miembros de una facción del Tren de Aragua, aunque todavía no se ha determinado quiénes son los autores intelectuales del asesinato. El Ministerio Público chileno sospecha del chavismo, por supuesto, y a finales del pasado enero desveló que un testigo señaló a Diosdado Cabello, ministro de Interior y Paz, y por supuesto mano derecha de Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen. La familia del exteniente también defendió siempre la participación del gobierno de Maduro y cree que el crimen forma parte de un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, aseguró a EFE Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia. De 32 años, Ojeda era parte de un grupo de militares antichavistas que tenían un movimiento por la libertad y la democracia y que negaban, por supuesto, la autoridad de Maduro como presidente o comandante en jefe. Van Claveren y el fiscal Valencia compartieron este viernes, como les decía, con la CPI, esa información de carácter más bien general, pero también le plantearon la posibilidad de lograr una cooperación más estrecha entre las investigaciones de ellos y los de la CPI, que por supuesto se estarían llevando en el Ministerio Público chileno. Yo creo que el fiscal Valencia recibió una respuesta en general positiva, pero obviamente hay que ver cómo se va a concretar esa cooperación, explicó el mismo ministro. Sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, añadió, el fiscal le aseguró que se está avanzando y que el equipo trabaja en un caso que se toma muy en serio los informes, pero que no podía compartir elementos más concretos de esa búsqueda de pesquisas de la CPI. Pero entonces, ¿qué es lo que se ha entregado? Hace solo unos días, mediante un oficio reservado enviado al fiscal nacional al que un medio como Mega Investiga tuvo acceso, el persecutor a cargo de la investigación, Héctor Barros, detalló una serie de pruebas que dan cuenta de que el homicidio con secuestro de Ronald Ojeda Moreno tiene una vinculación política con el gobierno de Venezuela, con el régimen, pero eso es lo que dice textualmente. En el común de los delitos cometidos por el Tren de Aragua, los secuestros se producen para pedir altas sumas de dinero por la liberación de las personas secuestradas o como mensajes a otros delincuentes cuando no se someten a los lineamientos de esa organización criminal. En este caso, no fue posible establecer ninguna motivación distinta al móvil político, por cuanto no existió ningún llamado extorsivo, no se intentó obtener dinero para la liberación, no se encontró nada en la vida de la víctima que lo relacionara con alguna actividad delictual. Y todo esto reza el documento. El escrito también consigna la participación en el secuestro de Walter Rodríguez, quien trabajó en el pasado, vaya, para Tarek El Aissami, y el hecho de que Ojeda fue asesinado mediante asfixia por suspensión, una forma de tortura utilizada por agentes de inteligencia del gobierno venezolano, conforme a información proporcionada por disidentes del gobierno o del régimen venezolano en distintos medios de prensa. En la carpeta también se incluye la declaración de un testigo protegido, que ya lo habíamos avanzado acá también, aseguró que la orden de matar al malogrado disidente venezolano provino directamente de Diosdado Cabello, el ministro de Paz.
Dicho testigo sostuvo que Rafael Gámez Salas, alias El Turco, líder de la célula y autor intelectual del crimen, recibió de Carlos Bobby Gómez la confianza para hacer un trabajo complejo de concretar. A su vez, Carlos Bobby había sido contactado por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor El Niño Guerrero, actualmente prófugo, quien cerró el trato con el mismísimo Diosdado Cabello y dio curso a la operación. El testigo protegido señaló además que una vez que realizaron el trabajo, Cabello hizo el pago de la suma acordada al Niño Guerrero en Perú, pero que varios de los involucrados quedaron con las manos vacías, puesto que el dinero quedó arriba, como siempre, y no chorrió como manantial hacia los soldados hoy formalizados. Cabe señalar que dicho testigo protegido era el encargado de proveer los automóviles con los que los piratas de Aragua cometían sus delitos. Los piratas es una célula, para el que no lo sepa, y es apuntado como una de las personas que había enterrado el cuerpo de Ojeda, y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello. Pero todas estas, y como era de esperarse, el régimen de Nicolás Maduro rechazó este viernes lo que considera, según ellos, una ridícula maniobra de Chile de entregar a la Corte Penal Internacional información sobre el crimen del exmilitar venezolano. Esto es lo que Caracas considera un caso aislado que ha sido alimentado de patrañas. A través de un comunicado, el chavismo expresó su categórico rechazo a la absurda farsa, estos son palabras de ellos, que el gobierno chileno, al que llamó decadente, pretende montar en el Tribunal de la Haya y que dijo está basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad. Imagínense ustedes el régimen de Venezuela hablando de espectáculos de mala calidad. Que tienes que reír. La CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros ni un escenario para montajes mediáticos. ¡Wow! Esas fueron las palabras del titular de Exteriores, Iván Gil, el Mega Gil. Esa acción, según Caracas, no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando la desesperación por complacer agendas que ordenan desde los Estados Unidos y que buscan erosionar la soberanía de los estados. Todo esto es parte del comunicado, no son palabras mías. Chile, en lugar de prestarse para maniobras vergonzosas, debería enfocarse en sus propios y graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social, agregó el Gil. Y este caso, señores, ahora es que comienza. Un juez federal en Massachusetts bloqueó temporalmente al gobierno de Trump de deportar migrantes a lugares que no sean su país de origen sin proporcionar un aviso previo y una oportunidad para buscar protección contra la persecución o la tortura, según un documento presentado este viernes. En un esfuerzo por alimentar las deportaciones, la administración de Trump ha dependido de socios regionales para aceptar migrantes de otros países de origen. Por ejemplo, a principios de este año, y no me refiero solo a Bukele, cientos de migrantes de Asia fueron deportados de Estados Unidos a Panamá, que había acordado recibirlos y eventualmente repatriarlos. En su fallo del viernes, el juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Brian Murphy, bloqueó temporalmente a la administración de remover a individuos que estén sujetos a deportaciones de Estados Unidos a lugares que no son su país de origen, a menos que el gobierno federal proporcione al individuo y a su abogado un aviso por escrito del país al que pueden ser removidos, entre otras medidas. Se proclamó una audiencia para este caso para el 10 de abril y nosotros vamos a estar pendientes para llevarles más información acerca de esto. Nicolás Maduro afirmó este viernes, sí, lo que va a escuchar es en serio, que la economía de Venezuela acumula 16 trimestres continuos de crecimiento, por lo que pidió a su administración y a los empresarios mantener el pulso de todo lo que se está construyendo. Bueno. Y ya el Banco Central de Venezuela está estimando un crecimiento no menor del 4.5% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Estamos llegando al trimestre número 16 de crecimiento continuo. Y estamos obligados como Consejo Nacional de Economía, y yo les pido
a ustedes, mentes brillantes, empresarios, empresarias, a los ministros, a los estudiosos de la materia económica y a todo nuestro pueblo que se ha hecho también experto económico. Yo les pido que tengamos el pulso de todo lo que estamos construyendo, todo lo que estamos haciendo, para que lo hagamos ahora mejor, para que cuidemos cada detalle. Nosotros estamos preparados, ustedes deben saberlo, bien preparados en la previsión de escenarios para cualquier escenario. Y en cualquier escenario y en cualquier circunstancia, garantizar la producción, el abastecimiento, el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, hoy más que nunca. En primera plana, liderando los aplausos, el testaferro, contrabandista y ex convicto Alep Saab. Ahí ustedes lo vieron. Ya eso te dice todo. Y como siempre, Maduro hablando sin control de daños, sin lógica y por supuesto sin datos que respalden lo que dice. No hay cifras reales, solo su necesidad de mantener una farsa, mientras que la gente real sigue sufriendo la miseria que él mismo ha creado. Este viernes, Maduro pidió a los venezolanos no estimular bajo ningún aspecto al dólar paralelo en el país, que superó los 100 bolívares por dólar estadounidense esta semana, frente al oficial que cerró su cotización en 69,5 bolívares. Curioso, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Si es él y su presencia usurpadora la que precisamente estimula al dólar paralelo y a todo lo que está pasando en Venezuela. En fin, la hipotenusa. Si tú ves este canal por primera vez o eres frecuente y no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo día a día y a llevarte pequeños análisis e información a tu televisor, a tu pantalla, a tu móvil o a tu tableta. También dale like, comenta y comparte porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos, más personas nos van a escuchar. Señores, será hasta mañana. Libertad o nada. Esto fue